¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio donde el día de hoy vamos a hablar de desarrollo personal. Vamos a hablar de los 4 pilares del desarrollo personal que tocamos aquí, cómo fue que llegué aquí, cómo fue que me gustó hablar sobre todos estos temas espirituales, la salud, relaciones sociales e interpersonales también, o sea, básicamente todo esto, la riqueza personal, el éxito profesional, qué es, cómo se mide, qué es ese pensamiento o esa idea que muchas personas tienen sobre el éxito profesional. ¿Qué realmente es algo? O sea, ¿qué realmente es algo? ¿Quién tiene la verdad absoluta de las cosas? Me lo ponía a pensar bastante, me ponía a filosofar de toda la vida. Cuando yo iba a la escuela desde niño, era una persona muy filósofa. Me ponía a pensar sobre muchas cosas, me ponía a imaginar, me ponía a analizar las cosas de la vida en general. Cuando yo nací, recuerdo, no tengo tantos recuerdos, evidentemente, pero lo que me han platicado es que cuando yo llegué al mundo, pues mi parto de entrada no fue tan normal, como que fue un poco extraño, un poco magnánimo, un poco diferente a lo normal. Digamos que desde niño me gustó hacer cosas diferentes, en este caso desde bebé. Ya provocaba ciertas intenciones o emociones, sentimientos en personas desde recién nacido. Es lo que me han platicado durante muchos años. Y a lo mejor en recuerdos que me van saliendo de la nada por flashazos y cosas así, en sueños, en meditaciones, simplemente en momentos de tranquilidad y de calma o momentos inesperados, y me llegan recuerdos de muchas cosas, ¿no? Tanto de mi vida actual como de lo que yo firmemente creo que serían vidas anteriores. ¿Qué me llevó al desarrollo personal y por qué? Y quiero dejarte un mensaje importante al final de todo esto. Te voy a platicar esta historia. Desde niño, cuando yo empecé a tener sentido de la razón y la capacidad de observar, de analizar y de ver qué es lo que realmente me gustaba, fuera de todo el círculo interno, de la esfera social, familiar, etcétera, me ponía a cuestionar muchas cosas que para algunas personas sería muy extraño y sería fuera de lo común, y para la gran mayoría serían algo muy tonto y algo que claramente no va a estar dentro de los más viralizados, dentro del contenido de lo más viralizado de las redes sociales, porque a fin de cuentas la sociedad lo que busca es otra cosa más que la relación con uno mismo, o me refiero a su crecimiento interior, su desarrollo personal. Desarrollo personal no es más que un referente, una definición para llamarle al término que dice que simplemente te vas a mejorar. No es por un tema cliché de decir, ay, desarrollo personal, crecimiento interior, vende humos, que no sé qué. No, desarrollo personal, como su nombre lo dice, es desarrollarte a ti mismo como persona. Cuando estudias una carrera y cuando buscas un trabajo, ¿qué estás haciendo? Desarrollándote profesionalmente. Es un desarrollo personal, porque no lo estás haciendo por otras personas, o yo quiero creer que no es por otras personas, porque de ahí, de entrada, ya estás mal. Estás en el camino incorrecto. Ahora, yo de niño siempre pensé, ¿por qué estoy aquí? Me preguntaba. Yo sabía que había algo más arriba de mí, pero no tenía, digamos que alguna manera de comenzar a poder investigar sobre todos estos temas. No tenía alguna forma de saber cómo empezar la investigación de vida de todo esto. Sobre quién soy yo, cuál es mi misión y mi propósito, qué tengo que hacer y qué realmente me va a hacer feliz y qué realmente me va a hacer exitoso. No sabía, no tenía conocimiento de eso. Y yo recuerdo, no sé bien a ciencia exacta la edad que tenía, pero fue en aproximadamente, por ejemplo, a partir de los 6, 8 años,
que fue cuando empecé a ver más cosas, cuando empecé a frustrarme, empezar a enojarme por no tener ciertas cosas y por no vivir ciertas experiencias que vivían claramente muchas personas que estaban cerca de mí. Eso era muy complicado y era muy frustrante el aceptar que muchas personas tenían muchísimas más ventajas que ti mismo, que tú en general. Y así cualquier persona que me esté escuchando puede que hayan vivido algo similar. Te das cuenta, dices, ¿por qué a mí no me tocó? ¿Por qué a mí no me tocó? ¿Por qué a ti sí? ¿No? ¿O por qué yo no pude y por qué tú sí? Lo que sea. Eso es lo feo. A los 8 años, aproximadamente 7, en la primaria yo nunca pude salir a jugar. De hecho, era muy poco el tiempo que yo podía jugar, o realmente eran muy pocas las veces que yo me acuerde que salía a disfrutar, por ejemplo, al patio y jugar. Y es que si ponemos como referencia países asiáticos donde el empeño intelectual y el desarrollo profesional es súper importante, imagínate, casi no hay personas que tienen una infancia tan agraciada porque todo el tiempo estás estudiando. Y imagínate, yo ni siquiera nací en un país así como para que a mí me quitaran el tiempo de recreo y de socializar con personas y para poder jugar con lo que sea y con cualquier persona y ponerme simplemente a jugar, simplemente a relajar. No pude, de hecho yo me la pasé como este típico personaje de caricatura, Bart Simpson. Me identifico con él, con toda la familia Simpson, pero principalmente con él y con Homero. En este caso, hablando de la etapa de niño, con Bart Simpson, porque me ponían a hacer planas, literal, tanto en pizarrón como en libreta, o simplemente te castigaban hasta que hicieras tu tarea que no hiciste y ya. Ahora, ¿yo qué es lo que hacía? Obviamente no lo hacía porque iba a mandar al diablo todo eso, no iba a hacer las cosas que todo el mundo me está diciendo, porque pues yo vine a romper las reglas, yo no estoy hecho para seguir las reglas claramente. Vine a romper las reglas y vine a inspirar a las demás personas. Lo descubrí después, para allá vamos, entre otras cosas. Después, ¿qué fue lo que pasó? Yo me ponía a imaginar. Mi único escape era imaginar y comer. Y a veces ni siquiera podía eso porque no me permitían comer. Realmente estuve en una escuela muy tradicionalista, con un chip mental muy idiota, muy antiguo y nunca cambió. Pero eso fue lo que me hizo ser quien soy. Aunque yo no lo agradezco, sin embargo, forma parte de mi historia, quiera o no, me guste o no. Entonces, me ponía a imaginar, a pensar, a cuestionar. Y ahí venía todo esto. Y me di cuenta, y me doy cuenta apenas, que me encantaba escuchar las historias, por lo menos, de las personas, quien fuese en ese momento. Por ejemplo, de ovnis, de reencarnación, de espiritualidad, de demonios, de ángeles, de elementales, que vendrían siendo las hadas, los gnomos, los trolls, los duendes, la gente del bosque, elementales, las sirenas, los dragones, los tritones incluso, ¿no? Sirenas, vuelvo a repetir, porque me llamaban mucho la atención y me daba incluso un poco de miedo el mar, porque tenía tan arraigado eso y yo me imaginaba cada rato y mi mente volaba y se iba al 1000, porque pensaba que a lo mejor me iba a topar con uno de estos seres. Y me ponía a pensar, si es que realmente existían, que se me presenten, ¿por qué no se me presentan? O por qué, algo que me molestaba es por qué escuchaba yo casos de personas que podían vivir y convivir con una experiencia similar, o con un ser incluso, o con alguna aparición, o con algún ovni, podían tener esa experiencia, convivir incluso, y a mí no me pasaba, y me molestaba. Me pasó años después, y hasta eso no como a mí me hubiese gustado, pero ya podía tener ese acercamiento al mundo espiritual, al plano astral, al plano superior espiritual. Podía tener esa convivencia. Entonces, después de pensar y de ponerme a analizar todo esto, yo quería fuertemente que todo esto simplemente se me presentara.
Me causaba fascinación hablar sobre estos temas, escuchar. Yo podía estar todo el tiempo escuchando. Y no solo eso, también si hablamos de materias en las que a lo mejor me fue bien, realmente no me fue bien en ninguna. La escuela no es para mí, no fue para mí. El conocimiento tradicional. Pero lo que sí te puedo decir es que yo me acuerdo perfectamente que las materias que más me eran fáciles, por ejemplo, eran biología, una materia similar a animales y cosas así, y aún así no es como que me llamara la atención, pero eso me ponía a cuestionarme y a preguntarme, bueno, ¿por qué esa ciencia que es exacta está diciendo esto? ¿Y por qué en el mundo pasan cosas? ¿O por qué no pueden ser las cosas así? O sea, yo me ponía a cuestionar todo, todo. Mi físico, de hecho, me gustaba mucho esa materia por el tema celular, porque yo tenía arraigado en ese momento que quería ser otra persona, quería tener más estatura, quería ser más fuerte, quería ser más alto y quería ser una persona que tuviera simplemente otra vida o otras circunstancias, quería cambiar. Realmente nunca me gustaron mis circunstancias de vida, lo digo directamente, y eso fue lo que me llevó a cuestionarme, bueno, ¿por qué yo no? ¿Por qué? Por ejemplo, yo nací con ojos cafés. ¿Por qué tengo el pelo negro? ¿Por qué tengo la tez clara? ¿Por qué tengo barba así? ¿Por qué no tengo esta estatura? ¿O por qué no tuve otra? ¿Por qué no tengo esta fisicalidad? ¿O por qué la tengo? ¿O por qué no tengo esta? O sea, sí tengo cierta fisicalidad, pero ¿por qué no tuve la que yo hubiese soñado? Por ponerte un ejemplo. ¿O por qué me costó trabajo a mí desarrollar más musculatura, fisicalidad, el cardio, si hablamos ya de un tema físico, y otras personas lo tenían más fácil? Es como si hubieran nacido para eso, para ser un atleta, para ser un deportista, como si hubieran nacido para triunfar dentro de ese deporte o dentro de esa profesión, sea cual sea. Yo me ponía a pensar y decía, bueno, a ver, no me gusta mucho esto. No me siento cómodo con eso. Y mucho tiempo intenté cambiar. De hecho, todavía tengo ciertos sentimientos para poder cambiar ciertas cosas, pero ya lo hago con conocimiento de causa y ahora lo hago más que nada para tratar de marcar una tendencia mía principal y para ser una persona pionera en muchos descubrimientos y cuestionamientos que están actualizados, que se están actualizando conforme pasa el tiempo y que hace falta personas que tengan el valor y que tengan la valentía, o lo voy a decir de otra manera, los huevos de hacer cosas que nadie más está haciendo. Entonces, eso fue como lo que me orilló a ser quien soy ahora a nivel espiritual, que yo me ponía a pensar y a cuestionar sobre todos estos temas. Entonces, llegó un punto en el que, digo, de entrada yo nunca tuve una relación afectiva tan cercana con mi familia, lo cual agradezco porque qué bueno que muchas cosas no pasaron como tenían que pasar y haría 1000 veces las cosas que hice en cuanto a rebeldía y me rebelaría todavía más y lo sigo haciendo, pero me hubiese rebelado todavía más si es que yo hubiese sabido que lo hubiera necesitado todavía más. Sin embargo, sigo haciendo las cosas con conocimiento de causa realmente sobre mi desarrollo personal y espiritual. Ahora, de ahí llegué a la secundaria. Pasé la primaria, no me gustó porque me la pasaba castigado, pero me la pasaba leyendo. Me la pasaba leyendo libros, me la pasaba pensando y me iba a la biblioteca y me iba con personas que platicaban historias de terror. Ya sea algún maestro, que fue para lo único que me sirvieron para escuchar esas historias. ¿Qué otra cosa más? También, por ejemplo, me ponía a leer revistas porque tenían muchos datos interesantes y curiosos. En este caso leía mucho sobre animales, biología y demás. Pero después empecé a leer sobre ovnis, sobre, reitero, ángeles, apariciones, todo esto. Y fue lo que me picó la curiosidad. A partir de la secundaria me hice introvertido. Yo en la primaria era extrovertido, en secundaria miré hacia adentro porque ya tenía esa chispa de que yo no estaba acá por nada y que tenía que ver qué es lo que realmente quería de mi vida y qué tenía que hacer. Miré hacia adentro y aparte me empezó a salir acné, debo confesarlo, y no me gustaba estar cubierto de granos, estar cundido en granos. Lo digo y se me pone la piel chinita o de gallina, no me gusta, me pone de malas porque sí viví varias cosas feas que tuve que vivir para orientarme a lo que estoy haciendo ahora. Y entonces eso me llevó a ver hacia adentro y ver de qué manera quitármelo. Fue a partir de los 12 años,
que me empezaron a salir muy leves, pero este problema empezó a aumentar por la mala alimentación y porque manipulaba tanto la piel que eso me provocaba más y más y más y era un bucle que no podía terminar. A partir de los 14 a los 17 fue cuando aumentó este brote y empezó bastante duro. Entonces fueron 14, 15, 16, 17, 4 años aproximadamente, cuando ya esto empeoró y fui a dermatólogos, probé de todo, hice de todo, cualquier remedio yo lo probé. Créeme que pasé por ese remedio y todo lo probé y nada funcionó. Lo que funcionó fue que una vez leí un libro, adquirí un libro sobre el acné y todo eso hablaba sobre la alimentación, sobre la alimentación. Todo era causa o un causante de la mala alimentación y los malos hábitos. No hay una cura hasta ahora, una crema, por ejemplo, que te lo quite, una pastilla, que digas, ¿sabes qué? Ya con esto te lo quita permanentemente, no la hay. Creo que en un futuro la va a haber, evidentemente, si no es que ya está, pero todavía no hay conocimiento sobre esto. Pero sí hay una cura definitiva. Y es que cuando quitas hábitos, automáticamente lo controlas y lo quitas, lo eliminas definitivamente. Regresan los hábitos malos y te regresa ese problema. Fue lo que a mí me pasó. Leí ese libro 1, 2 veces y en una vez empecé a ver el cambio. Empecé a quitar todo, aunque me costó trabajo porque son hábitos malos y quitar hábitos malos cuesta, pero yo lo hice de cajón. Lo hice de cajón y fue tajante. Fui tajante a la hora de eliminar todo eso. Lo eliminé por completo y de madrazo, de chingadazo, como muchos dicen. No, es que es poco a poco. No, madres, no es poco a poco, es rápido. Porque los hábitos te comen y los malos hábitos no mueren. Entonces tienes que erradicarlos de raíz por completo y poner nuevos. Eso fue lo que yo hice para eliminarlo. Luego de ahí empezó a cambiar todo. Lo leí 2 veces, 3 y lo eliminé. En aproximadamente 3 meses ya no tenía. En un mes vi cómo todo desaparecía. Podía tener una piel saludable, una piel sana. Me gustaba verme al espejo. No podía verme durante mucho tiempo en el espejo porque no me gustaba quién era, por lo que representaba, porque estaba fracasando a la hora de alimentarme bien. Y yo lo sabía. Y con una genética negativa, y le voy a decir una genética culera, que no, claramente no traía una genética tan mala, pero tampoco una genética súper buena. Una genética intermedia. Que esto se exacerbaba con el estrés y los malos hábitos, y si le agregas a eso un ambiente negativo, precario en el sentido de que no había gente que te explicara sobre un tema, precario a nivel mental, a nivel intelectual, porque no había nadie, ni en mi familia, ni en mis amigos, ni en gente conocida, que te pudieran apoyar de alguna manera, y toda la gente era muy cerrada sobre cualquier tema y toda la información que tenían la guardaban. Entonces pasé así varios años. Y obviamente leí el libro, por algunos momentos me llegaban a salir porque me ganaba realmente el mal hábito, pero en algún punto ya llegué a controlarlo y hasta ahorita llegué a controlarlo y ya sé qué funciona y qué no. Ahorita he estado comiendo de otra manera para potenciar ahora el deporte. Sin embargo, ya sé qué es lo que hace falta y qué es lo que no hace falta y qué se tiene que ir y qué se queda. Fácil. Ahora, ahí te va otra cosa importante. Eso me orilló más a leer más, a investigar más y a ver videos. Porque yo en la primaria no tenía videos. En la primaria yo no podía verte un video de algo, de alguien, porque el celular que tenía era un celular horrible. Era un Tamagotchi, un celular de ladrillo pequeño. Y nada más tenía, me acuerdo que 3 canciones. Una de ellas, mi canción favorita actualmente. Y entonces no podía hacer nada más que eso. Y recuerdo que había chavos que traían videojuegos y yo jugaba. En ese momento tenía un PSP, el cual me robaron. Pero yo jugaba solamente con eso y es con lo que me podía distraer, jugando videojuegos, porque podía imaginarme y podía lograr objetivos. Lo bueno de los videojuegos es que me hicieron ser una persona que lograra objetivos en todo sentido. Y además podía convivir con una persona que aprecio realmente y pasar momentos, pues, agradables. Digo, de todo lo que había vivido y de todo lo que sigo viviendo, por lo menos haber relajado, tranquilizado esa parte. Fue lo bueno que me dejaron los videojuegos. Ganar objetivos, ser el mejor, competir. Esa mentalidad sí te ayuda hasta cierto punto. Y claro que te vas a topar con pared. Pero ahí es qué tan fuerte te puedes volver a levantar. Así es esto. En la vida es competición. En la vida es realmente progresar. Individualmente compites contigo. Y sí, ya en otros términos compites con otras personas. Con el mundo entero. Pero principalmente compites contigo.
La competencia principal es contigo mismo o contigo misma. Después empecé a ver videos. Vi un youtuber que me gustó cómo pensaba, cómo decía y cómo expresaba. Lo vi, lo seguí. Entonces empecé a ver sus videos. Me gustaron, me llamaron la atención, me encantaron. Hablaba de ovnis, hablaba de cosas muy alocadas. Dije, bueno, ¿quién es esta persona que habla sobre todo esto? Pero para eso yo ya tenía conocimiento de esto. Ya tenía sueños, incluso premonitorios, sueños de algunas vidas pasadas porque fueron muy repetitivos y ya tenía esa chispa despierta, pero aún así no podía aterrizarlo porque tú sabes que también en esa época donde la gente tiene 3 neuronas y no entienden a los adolescentes, no porque estés pasando un momento complicado, sino porque la gente no sirve para padres. La gente no sirve para educar, la gente no sirve para ser padres, porque hay gente que no debería de serlo. Hay gente que realmente es, lo voy a decir, una basura como progenitor o progenitora. Y lo que estás haciendo no es enseñar, sino que simplemente estás generando otras cosas porque esa persona se dejó llevar por el sistema y se dejó llevar por lo que la gran mayoría de personas le indicaba. Perdón que lo diga así, pero es así. Punto. Después de todo esto, ¿qué fue lo que pasó? Vi sus videos, desperté y a los 16 años, 15, empecé a ver temas ya de todo esto. Y empecé a ser más rebelde todavía. Y recuerdo que en la televisión fue muy curioso. Vi de pronto un video que habían pasado y lo investigué sobre uno de mis actuales maestros y mentores en crecimiento interior, desarrollo personal, que hace retiros espirituales, los cuales yo creo que voy a asistir en un futuro, porque me encanta estar en contacto con la naturaleza y las montañas y demás. Y después de todo esto, ¿qué crees qué fue lo que pasó? Contacté, simplemente fui y todo mi mundo se expandió. De por sí ya lo tenía expandido por los videos y la investigación y por mis experiencias que ya había vivido. Tanto ya de niño había visto, por ejemplo, no sé, algunos le dicen hombre lobo, otros le dicen nahual, otros lo llaman transformista, porque vi una bestia en forma de animal grande con ojos rojos cuando era niño. Y empecé a ver cosas así, no tan frecuentes, pero las empecé a ver. Empecé a ver cosas que pasaban que no tenían una explicación y que era imposible que alguien te diera una explicación y que era imposible que alguien te refutara lo que estabas viendo y lo que habías visto y lo que estabas viviendo. Claro está. El hecho de que algo no esté no quiere decir que no exista. Y entonces fui al curso, conocí personas de mi ambiente y rápidamente conectas. Rápidamente te das cuenta también que cosas que mucha gente seguía para mí eran una estupidez. Muchas cosas que parecían de niños de secundaria y de primaria, porque estábamos en esa temporada, pero si estás en secundaria y en prepa y te comportas como de primaria o de secundaria, o estás en la universidad o ya tienes, imagínate, 30, 40, 50, 60 años, la edad que quieras, 70, 80, y te comportes como un infante, un mocoso, puberto, secundaria, que no sabe ni qué pedo, porque te digo, hay personas que tienen esa edad que se comportan mejor que muchas personas, pero porque tienen ahí un nivel de conciencia más elevado por el tema de la reencarnación y la edad del alma y demás. Ahora, eso fue lo que me llevó al desarrollo personal. Ya de ahí seguí. Y a los 14 entrené bastante. Eso me faltó contar, entrené. Yo entré en CrossFit porque no había un deporte que me gustaba. El de fútbol me caga, no me gusta. Se me hace un deporte muy aburrido, muy de hueva y que todo el mundo lo sigue. Y yo quería hacer una tendencia diferente y ser diferente, original, real. Y simplemente me fui por un deporte que me hiciera fuerte, resistente, ágil, hábil y que tuviera muchas características, muchas habilidades. Principalmente el desarrollo de la fuerza, la resistencia y las habilidades. Lo desarrollé. Estuve 6-7 años practicando CrossFit. Luego me aburrí. No es que me haya aburrido, simplemente aprendí lo que tenía que aprender. Fui un año a practicar gimnasio, aprendí 2 años, más que nada, entre un año, año y medio, casi 2, no tengo bien la cuenta por ahí, y aprendí bastante, desarrollé muchas cosas, gané más fuerza, más peso, luego eso se perdió porque no era mi objetivo, estar grande, enorme, sino que ser funcional y romper madres, por eso las artes marciales. De ahí del gimnasio entré 3 años a boxeo, 2 años y medio, casi 3, si no es que 3, no recuerdo bien, no te puedo decir, bueno, fue de acá a acá. Y luego al final, y actualmente donde me encuentro, es en las artes marciales mixtas, en las MMA, la MMA y todo este tema. Y me encanta, porque ya llevas tu cuerpo al límite, a otro nivel y se complementa. Todo esto se ha complementado y se ha juntado y puedo entrenar
y adaptarme para muchas capacidades, para muchas habilidades, para muchas disciplinas. Tengo habilidades que todavía puedo seguir puliendo y que he desarrollado para muchas disciplinas, muchos deportes. Cada quien tendrá su deporte preferente, ¿no? La calistenia ya venía incluido dentro de cross, pero también me sé comportamientos y ejercicios de calistenia, ejercicios principalmente de calistenia. Y como dice la frase, eres todo pero a la vez nada. En CrossFit eres todo porque puedes hacer muy bien las cosas, pero no te especializas en algo. ¿Qué es eso? Simplemente no te especializas en algo y ya. Lo mismo de las artes marciales mixtas, porque no practicas una disciplina de contacto específica, como si hicieras, por ejemplo, boxeo, judo, jiu-jitsu, kickboxing, muay thai, sino que en las mixtas estás haciendo de todo. Así que resonaba con lo que era y todo se fue formando tal como era, cayendo, y ya. Ahora estoy en el desarrollo personal y me encanta porque me desarrollo como persona y es lo que tengo que hacer. Y eso me fue llevando, ya para no hacerte el cuento largo, a muchas cosas. El efecto dominó, me fui dando cuenta de esto, de lo otro. Y ahorita pues sigo recapacitando sobre muchas cosas, muchas cuestiones, pero ya con conocimiento de causa sobre todo esto. Y el mensaje que quería decir, para ya no alargarme, es que el cuerpo físico que yo deseé, lo conseguí. La fuerza, la resistencia, la sigo puliendo, ya lo conseguí. Ya es mayor al promedio, pero todavía puedes mejorar. Y siempre puedes mejorar y ser mejor. Siempre puedes ser tu mejor versión, tu mejor actualización, tu mejor, no sé cómo le quieras llamar, tu mejor evolución, adaptación, el cambio. Puedes ser lo mejor de todo. Así de sencillo. Puedes mejorar. Todo puede mejorar. Todo. Puedes ir a otro nivel. Y de 0 a 10, de 0 a 100, no solamente por peldaños, sino que puedes ir de 0 a 100 y créeme que se puede. Todo lo que tú te propongas lo vas a lograr. Lo vas a lograr, pero el punto aquí es que tengas un sueño y que vayas por lo que realmente deseas. El problema es quitarte toda la basura y la porquería de infoxicación que hay alrededor de ti. Ese es el maldito problema. No la falta de éxito y la falta de recursos. Hay un chingo de recursos. El pedo es que no vemos cuál es nuestra misión y nuestro propósito y nuestra función acá en este mundo terrenal mundano. Porque en otros mundos, en otros continentes, en otras galaxias, en otros planos, dimensiones, nada de esto es importante. Nada de esto tiene relevancia el estar en el plano físico al plano etéreo. Pero si quieres mejorar circunstancias de vida, claro que tienes que mejorar dentro del plano mundano para disfrutar mejor y poder tener una vida realmente plena. E incluso el sufrimiento puede que sea necesario, aunque yo no estoy de acuerdo con eso y se me hace muy estúpido en esa parte sobre la reencarnación y sobre la vida, que te tengan que castigar como para ver qué tanto realmente quieres conseguir objetivos, pero forma parte de. Y entiendo que sin sombra no habría luz y sin luz no habría sombra. Ahora, ¿a qué voy con todo esto y el mensaje principal? Todos tienen una misión y un propósito. Y no estás acá solamente para crecer, estudiar, irte de viaje, trabajar. Irte de viaje 2 veces al año, 3, una, si es que tienes el dinero y ya. Y sobrevivir y ser infeliz y miserable y mediocre con uno mismo y decirse por qué carajos no hice lo que tenía que hacer o lo que realmente me gustaba, simplemente por seguir a otras personas que estaban más idiotas que lo que yo estaba en ese momento o ignorantes a lo que yo estaba en ese momento. Ahora, sigue a tu corazón, sigue tu pasión, sigue ese fuego interno en el corazón y en la mente y eso que sientes en la boca del estómago, ese fuego, esa energía, ese shock que sientes acá, que te dice, ¿sabes qué? Yo creo que puedo hacerlo. Pero no te engañes, tampoco quieras. Muchos van a querer ser millonarios o millonarias, muchos van a querer tener esto y lo otro. A muchos no se les va a dar porque están a contracorriente de lo que es. Muchos a lo mejor tienen que ser maestros espirituales, muchos a lo mejor tendrán que ser artesanos, muchos a lo mejor tendrán que ser ingenieros, muchos tendrán que ser ayudadores o servidores de alguna manera, otros tendrán que ayudar o servir al prójimo, otros tendrán que iniciar, otros tendrán que poner reglas, otros tendrán que dirigir, otros tendrán que imponer alguna ley, otros tendrán que inspirar, otros tendrán que ayudar
a los animales, otros tendrán que ayudar al mundo, otros tendrán que limpiar la estupidez humana, otros tendrán que documentar lo que ha pasado, otros tendrán que, por ponerte un ejemplo, viajar a otros lugares y conocer y documentar eso, otros tendrán simplemente que experimentar, vivir una vida feliz, otros tendrán que experimentar la basura para poder aceptar eso que te tocó y después que te ayude a evolucionar. Ese es el punto importante de todo esto. Es el mensaje que les quería decir. Ya me alargué. Espero, amigos, que les haya gustado este episodio. Ese fue un fragmento de mí. Espero no haberme alargado. Vale la pena. Realmente vale la pena verlo. Y recuerda que estás acá por algo. Y que no a todos se les va a dar eso que uno desea. A algunos sí, a otros no. El punto es ver cuál es tu felicidad. ¿Qué te hace feliz realmente? Y ya. Simplemente hacer lo que tienes que hacer y resonar con tu misión y tu propósito, pero encontrar cuál es esa misión y ese propósito. Espero que te haya gustado mucho este episodio. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, activar la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando ya haya un video disponible, seguirme en todas mis redes sociales y por favor, les mando bendiciones. Bueno, ya saben, les mando bendiciones, buenos deseos y ya hasta la próxima.